no sé, una de las tantas formas de construir a la ecuación de la recta era, por ejemplo, armar una tablita y darles, de acuerdo a la forma que tuviese la función, le asignábamos, por ejemplo, valores a x, lo metíamos dentro de la función y nos devolvía un valor de y y lo podíamos graficar. Después vimos también lo que era la ecuación de la recta, pero ahora, ya que sabemos que es una recta y que trabajamos también con vectores, podemos unificarlo. No, seguimos con la recta. Sí. Si quieren vemos cuadrática. Más fácil. ¿Sí? Para mí tema que sea fácil. Lo de licenciatura de datos, sí. Puede ser. Claro. Ven. Depende. Las rectas son más fáciles de trabajar que las cuadráticas. ¿Las qué? Las rectas. ¿Las lineales, decís vos? Sí. No hay mucha diferencia. No estás convencido. No, sí, son casi lo mismo. Ya es la fórmula. Ya sale. Bien. Pero ahora lo que podemos hacer es construir rectas, pero teniendo vectores. Y van a ver que vamos a llegar a ecuaciones que son totalmente similares o iguales a las que vimos la clase anterior, ¿sí? Entonces, la recta la podemos definir de dos formas. Por un lado, conociendo un punto de la recta y un vector, particularmente la característica que va a tener ese vector es que va a ser perpendicular a la recta. Y la otra forma es conociendo un punto de la recta y un vector paralelo. No me miren con cara de ¿qué es esto? Seguimos con geometría analítica. Sí, es la continuación de la clase pasada. Entonces, vamos con este primer punto. Vamos a suponer que tenemos el plano cartesiano, tenemos X e Y, siempre acuérdense de nombrar a los ejes, ¿sí? Para identificar dónde estamos trabajando. Entonces, vamos acá a tener el origen y vamos a suponer que tenemos un vector, ¿sí? Tiene un origen, tiene un extremo, tiene un sentido también, una dirección, si quieren, para ir repasando un poco los conceptos que vimos la clase pasada, o la anterior ya, se me mezclaron las clases. Bien, y vamos a suponer que tenemos también un vector que es perpendicular a la recta. Acá le ponemos O y P, que es el origen y el extremo, y un vector que va a ser perpendicular a la recta. ¿Sí? Tenemos dos vectores. Este vector, que es perpendicular a la recta, lo vamos a denominar con la letra N, que va a venir de la palabra normal. ¿Sí? Es el vector normal. Y este es el vector P0P. ¿Qué sucede si yo hago el producto escalar entre dos vectores que son perpendiculares? Da cero, ¿se acuerdan? Eso es una reglita que se la van a tener que acordar. Si yo tengo dos vectores que son perpendiculares,
Ni siquiera es necesario hacer toda la operación en el producto escalar. Directamente yo sé que me da 0. ¿Sí? A menos que pida el ejercicio, resolverlo y detallar por qué es 0, etc. Bueno, ahí lo justifican en forma analítica. Pero si no, si yo hago n por el vector P0P, esto me va a dar 0. Pero 0 escalar, ¿sí? No 0 vector. O sea, no es el vector nulo esto. Fíjense que acá no le pusimos rayita. ¿Bien? Vamos a suponer que el vector n, el vector normal, tiene componentes a, b. ¿Sí? Son a y b pertenecen a los reales. Y P0P, que es el otro vector, vamos a suponer que esto es x0, el extremo es x, esto es y0, y el vector P0P va a estar, o va a tener la forma x menos x0 y menos y0. ¿Sí? Bien. Vamos a reemplazar estos valores acá en esta ecuación. ¿Qué nos va a quedar? AB, que es el vector normal, por x menos x0 y menos y0 igual a 0. Resolvemos el producto. Acá nos queda A por x menos x0 más b por y menos y0 igual a 0. Lo único que hice fue el producto escalar entre estos dos vectores, que están escritos en una forma genérica, pero si tuviese numeritos, o sea, es la misma forma de operar. Bien. Vamos a organizar un poco esta información. Hacemos la propiedad distributiva a por x menos a por x0 más b por y menos b por y0 igual a 0. Podemos agrupar por un lado a por x más b por y menos a x0 menos b y0 igual a 0. Si acá hacemos un cambio de variables, y a esto lo llamamos c, fíjense que acá nos va a quedar a por x más b por y más c, vamos a agregar también el signo, igual a 0. ¿Y esto a qué les suena conocido? La ecuación de la recta. No lo sorprendí. Es muy lunes. Entonces, fíjense que la clase anterior llegamos a la ecuación de la recta de una forma en la cual no estábamos utilizando vectores, pero observen que si trabajamos con vectores también llegamos a la ecuación de la recta. En este caso vamos a necesitar un vector normal, o sea, un vector que es perpendicular al vector que está en juego, que en este caso sería el P0P. Entonces, hay un ejercicio de la práctica que dice determinar la ecuación general de la recta que pasa por el punto 1 menos 2 y es perpendicular al vector menos 1, 3. ¿Cómo resolverían eso? Acá sería P0. ¿Cómo? Tenemos que reemplazar, usar la formulita de comparación. Sí. Tendrían que hacer el producto, por ejemplo, podemos tomar esto de referencia. En este caso tendrían que hacer
menos 1, 3 por x menos 1 y menos, vamos a ponerle ya directamente el 2, porque queda menos 2. Esto surge, vamos a hacerlo menos 2. O sea que la cuenta que está arriba es general. Esta. La fórmula, claro. La general sería esta. Con que se acuerden esto, automáticamente sale esto. Si les, dame un zoom. Si les preguntan por qué, de dónde sale esto, y es porque yo estoy trabajando con un vector y otro vector que es perpendicular a ese vector que yo estoy considerando inicialmente. Si yo hago el producto escalar entre esos dos vectores, sí o sí, como forman un ángulo de 90 grados, el producto me tiene que dar 0. ¿Sí? Perdón, ¿qué me decías? Entonces, ahora pueden desarrollar esto. Acá me va a quedar menos 1, 3, x menos 1 y más 2. El menos 1 sería tu x y el 3 sería tu y, ¿no? Acá. Sí. Acá sería, esto sería a y b. Claro, pero A se tiene que multiplicar con x y B se tiene que multiplicar con y, ¿verdad? A con esta parte de acá, sí, con la primera componente, y B con esta parte de acá. No lo digo como con x y con y, porque tal vez es pensar en que solamente multiplica la x y en realidad sería a toda esta componente. O sea, no solo a x, sino a x menos 1. Antes de la coma. La primera componente, sí, exactamente. No entiendo por qué entra la X y la Y, digamos, ahí más. ¿De dónde sale x e y? Exacto. Es el punto este de acá, que si vamos más para atrás sería el punto extremo. Es algo genérico. Esa es la fórmula, digamos. Sí, 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 sí. Y ahora directamente hacen el producto escalar. Esto sería menos 1 por x menos 1 más 3 por y más 2. Acá les va a quedar menos x más 1 más 3y más 6. Y esto va a ser igual a menos x más 3y más 7. Y ahí obtienen la ecuación de la recta. Wow, ¿no? ¿O no? ¿Y después cómo para graficar? Para graficar, y acá es muy buena pregunta. Acá puedes tener varias cuestiones. O despejás tu y, perdón, acá podemos, si directamente esta es la ecuación, o lo igualamos a 0, porque en realidad esto siempre está igualado a 0, acá me lo comí yo. Claro, pasás el 3 y para el otro lado y después pasás el 3 dividiendo todo. Claro, acá directamente lo que puedes hacer es, o sea, despejás la i. Entonces acá te va a quedar, vamos a suponer que ponemos 3i igual a menos 7 más x. O sea, pasé el 7 y el x. Claro. Y ahora despejamos y, acá me va a quedar menos 7 tercios más un tercio de x. Claro. Entonces ahí ya tienen la ecuación que ustedes conocen para poder graficar. Saben que la ordenada del origen es menos 7 tercios y la pendiente, ¿cuánto es? Un tercio. Entonces ya lo pueden graficar. O sea, tienen... La fórmula de sí igual a m por x más b. Y es igual a m por x más b o lo que quieran ponerle, ¿sí? Esta va a ser la pendiente. En este caso sería menos 7 tercios. Un tercio sería. Fíjate que la m es el término que está con la x. Entonces acá sacarías la pendiente y menos 7 tercios sería lo que nosotros llamamos acá b, que es la ordenada. ¿Bien? Otra forma, si quieren, pero no tiene sentido. Sí o sí lo van a tener que despejar, porque pueden darle valores, pero no, en este tipo de ecuación lo que conviene, si quieren saber cómo es la forma de la recta, es despejar y
y automáticamente van a obtener el valor. ¿Sí? Así pueden copiar. Fíjense que acá estamos trabajando en 2D, pero si estuviésemos trabajando en 3D, estamos de acuerdo que la forma de operar sería exactamente la misma, salvo que tendríamos una componente más tanto de la normal como del vector P0P. Claro, podríamos tener, por ejemplo, si estamos trabajando en R3, tendríamos ABC, que es de la normal, ¿no? Por, y acá tendríamos X menos X0, Y menos Y0, y tendríamos un Z menos Z0 igual a 0. Esto corresponde a lo que es 3D, ¿sí? Entonces, la forma de operar va a ser exactamente la misma. O sea, van a tener que hacer el producto de la misma forma. Lo único que ahora se me va a... Ahora vamos a tener una componente más que va a ser la de Z menos Z0. ¿Sí? Y ahí estamos trabajando en R3, que es el... ¿Cómo? No. El espacio. Ahí está. ¿Sí? Pasamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Ahora estamos nosotros. Acá. Bueno, nosotros estamos en 4 dimensiones, parece. No. Acá estamos en 3. 4. La cuarta es teórica todavía. ¿La cuarta cuál? ¿Recuerdas el tiempo? Depende. Cuántica, bueno, creo el tiempo. Sí, en física depende con qué físico te cruces. En cuántica sí tenés el tiempo también. Pero acá, vamos a algo fácil. Acá 3. Acá tenemos 3, ¿sí? Este eje, el eje de allá y este de acá. Sí, el largo, el ancho y el alto. Bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Recreo? ¿Y este caso cómo lo graficaría? Como tenés las 3 componentes. ¿En R3? Igualmente la Y. En R3 vas a tener algo así como el aula esta. Claro. O sea, podemos tener este eje, lo pueden llamar si quieren el eje X, no sé, lo pongo acá. Tienen todo este zócalo, que puede ser el eje Y, y podemos tener la altura, que es el eje Z. ¿Sí? Eso me hizo acordar que el ejercicio 1 de la práctica de la perspectiva analítica en el C, que había que graficar así y tenía dudas justo de eso. En 3. Ah, bien, bueno, lo repasamos. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Vamos a pensar que nosotros estamos en el espacio, así es mucho más fácil y simple de verlo. Pero, por ejemplo, no sé, yo estoy acá, ¿no? O acá, no sé. ¿Están de acuerdo que yo voy a tener una coordenada que corresponde a mi eje Y, que va a ser este, o no sé si lo llamé antes X creo que le dije. Voy a tener una coordenada sobre este eje X, voy a tener una coordenada sobre aquel eje, y voy a tener también una coordenada respecto de la altura, de Z, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si yo tengo un punto, ¿no? Estamos de acuerdo que voy a tener... vamos a trabajar un poquitito con lo que son las proyecciones, ¿sí? Acá estoy proyectando, si está en altura, el punto S, estamos de acuerdo que voy a tener, visto sobre este plano, sobre el XY, voy a tener
una coordenada, vamos a llamarla I sub 0, una coordenada x0, y acá como está en 3D voy a tener la coordenada z0, ¿sí? Tal vez lo más confuso que puede llegar a suceder es ver qué sucede o qué pasa en el xy, porque lo voy a tener que de alguna forma proyectar sobre ese plano. Quienes cursaron ya es análisis 2, ¿no? La materia, ¿cómo se llama? Sí. Esto lo ven mucho. Lo ven bastante, Sí. porque tienen que sacar integrales o de... Un paralelepípedo. Sí, Que la pasamos más o menos así. Va, a partir de ahí de lo graficamos. exacto. Entonces, fíjense que acá tenemos las coordenadas x y z. Vamos a suponer que este punto es un extremo de un vector y el origen lo tengo en el origen. Fíjense que el vectorcito me queda acá. Pero yo tengo, bueno, justo usé el x0, y0 y z0 que es más asociado al origen, ¿sí? Si quieren lo ponemos como un x1 y 1 para no confundirlos con el origen. ¿Sí? De esa forma se graficaría. Por ejemplo, no sé, pienso. Acá podemos tener que x1 vale 2, y1 vale 2, y z1 es igual a 3. Entonces, mi vector B va a tener la forma 2, 2, 3. ¿Bien? ¿Dudas? Hermoso. O sea, estaría así más o menos el vector. Acá estaría, claro, sería como algo Así mirando para allá. Es como si saliera de este, vamos a suponer que esto es X y Z, Sí. es como si saliera para allá, de altura 3 metros. Desde ahí es el origen, sale para allá. Algo, no sé, así, como, no puedo. Bien, ¿dudas? ¿No? Números negativos, también vamos a ver para ir para atrás, desde el origen, digamos, Por ejemplo, ¿cuál te daba? y voy a graficar menos 4, 3, 7, Menos 4. 3, 7, y después 5, menos 2, 3. Este era un vector. Era un punto. Por ejemplo, P0 y P1, ¿cuánto? 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. Claro, no sería como ir para atrás a los negativos. Bien. Si yo acá tengo mi eje X, para allá voy a tener los menos X, los negativos, para allá, lo que estoy escribiendo en forma punteada. Acá voy a tener los Y negativos y para allá los Z negativos. Entonces, si X es menos 4, lo voy a tener por acá. Esto va a ser menos 4. Y es 3, lo tengo por acá. A ver, estoy pensando... Sí, está bien. Y 7 por acá arriba. Entonces... me va a quedar un punto por acá más o menos. Pues tengo que buscar la intersección del 3 menos 4, pero además lo tengo que levantar, que es el 7. O sea, por un lado trabajo con lo que es el plano XY, y por otro lado después con el Z le voy a dar la altura a ese punto. ¿Sí? En todo caso, si se marean, lo que pueden hacer es trabajarlo en 2D para ver qué forma tiene.
Fíjense que si lo trabajan en 2D, en el plano XY, acá sería -4 y 3 sería un punto por acá, ¿no? Fíjense que vamos a suponer que tenemos P sub 0, nos olvidamos del P1, ¿sí? Fíjense que yo tengo este vector, vamos a suponer, olvidándonos del P1, ¿sí? Para no mezclar. Y ahora, el 7, lo que va a hacer, vamos a suponer que el Z es el fibrón, lo que voy a hacer es, de alguna forma, buscar el punto 7 y este vectorcito, fíjense que es como que va a sobresalir del pizarrón, o sea, va a apuntar hacia ustedes. ¿Sí? Tal vez si lo grafican primero en X y después ven qué es lo que pasa en Z, les va a resultar más fácil trabajar en los planos, no sé. Eso es al criterio de cada uno. O sea, dices hacerlo siempre en 2D. No. Lo tienen que hacer en 3D. Pero si les cuesta visualizar que, digamos, la forma que va a tener ese vector, tal vez lo que pueden hacer es proyectarlo en los planos e ir viendo qué forma tiene y después reconstruir todos los planos. O directamente con el X y Z. Se fijan cuánto vale en X, cuánto vale en Y, ahí van a tener el plano y después con el Z le van a dar la altura a ese punto. Y si no lo pueden ver, tal vez pueden usar algún graficador. Al menos en el primer tiempo, hasta que se familiaricen un poco en lo que es trabajo con 3D. ¿Sí? Bueno, yo vi un video y vi un par de métodos distintos y obviamente le escribí al más fácil que me decía primero ubicar X, después Y -4, después Y3, bueno, 3 y a la derecha, después Z7, 7 para arriba. Claro. Eso funciona. Sí, funciona porque lo que está haciendo es trabajando primero en el plano, en el XY, y con el Z le va a dar la altura. Ahí, está bien. El X -4, que ya me quedaba en el Y positivo, Para de allá. ahí se corrió 3 a la derecha porque decía Y3, y de ahí fue 3 a la derecha. Y otro ejemplo, creo que Sí, es otro, pero sí, está bien, sí. Sí. después había otro que sí, hacían una paralela, Sí, siempre, tal vez lo que conviene es que ustedes lo trabajen así en el plano y después con el Z le van a dar la altura al punto. Claro, porque, o sea, lo que estamos haciendo es esto. O sea, fíjense acá. Pueden trabajar con este plano y después con este o este y obtienen el resultado. ¿Bien? Más o menos. ¿No? Bien. Bueno, y vamos a ver conociendo un punto de la recta y un vector paralelo a la recta, que este no es más complicado, pero tiene como su vueltita. Todos se acuerdan cómo era la resta de vectores, ¿no? Porque vamos a trabajar con eso. La resta de dos vectores. Resta. Sí. Bien. ¿Puedo borrar esto? Recuerden, nosotros lo vimos todo en 2D, pero fíjense que podemos generalizar para N o para R3, que generalmente lo que al menos nosotros trabajamos en este primer tiempo de la materia en R2 y R3. Esto lo borramos. Hay una regla, profe, como la que dijo recién, la del escalar de dos vectores perpendiculares de cero. Lo que vimos recién. ¿Hay algo parecido que lo hagan con Para este, no tanto. O sea, sí,
pero no. Lo que nos vamos a tener que acordar es resta de vectores. Entonces, y también la multiplicación de un escalar por un vector. Son las dos reglas que nos tenemos que acordar, o al menos tener presente para realizar estas operaciones. ¿Sabes por el vector era cuando lo agrandaba, lo achicaba, lo dividía? Claro, El vector. sí, sí, sí. Entonces, vamos con este. Me paso a esta parte que tengo más espacio. Pero bueno, vamos a suponer, en este caso, que tenemos el plano cartesiano, XY. Acá tenemos el origen. Y vamos a suponer que tenemos un vector que tiene origen P sub 0 con sus respectivas coordenadas. Vamos a suponer que las coordenadas de P sub 0 es X0 y 0. Y vamos a tener el punto P, que es el punto extremo, de coordenadas X, Y. ¿Sí? Dentro de este vector podemos tener, o vamos a agregar un vectorcito que va a ser B, que va a tener esta forma, ¿sí? O sea, va a tener un origen P sub 0 y va a estar acá. ¿Bien? ¿Qué sucede? ¿Estamos de acuerdo que el vector P sub 0P, o sea, este vector grande, el grandecito este que está acá, va a ser igual a un lambda, que es un escalar, por B. Acá le ponemos lambda escalar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Este lambda, lo que vimos en la clase pasada, que lo que va a hacer es contraer o dilatar este vector B. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos? Bien. Esto por un lado. Lambda es igual a un escalar. Lambda es escalar, sí. Esto le hacemos una estrella. Nos vamos a acordar de eso. Por otro lado, vamos a suponer que tenemos este vector que me va a unir el origen con P sub 0. ¿Sí? Y vamos a tener otro vectorcito que me va a unir el origen con P. Bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo que este vector P sub 0P no es otra cosa que la diferencia entre estos dos vectores? Entre el origen IP y el origen IP0. Es la resta entre estos, o sea, el vector que se me forma P sub 0P va a ser la resta entre estos dos vectores. ¿Sí? ¿Me creen? Es cuando hacíamos la resta entre que hacíamos, poníamos los dos vectores así, y que yo les decía, bueno, la suma que pasaba se me formaba esta figura, ¿no? El paralelogramo, y la diagonal era salud. Era el resultado de la suma. Pero si teníamos restas, teníamos este vectorcito de acá. Claro, sí, sería el más grande menos el más chico, o sea, ahí, el punto que une con el extremo menos el origen. ¿Sí? Entonces, esto, ¿a qué va a ser igual? A el vector P, acá vamos a ponerle origen P para no confundirnos con esto, menos el origen por el vector P sub 0 igual a lambda por B. O sea, este vector de acá lo obtenemos a partir de esta resta.
que son estos dos vectores. Este es el OP y este es el OP sub 0. Pasamos este término, despejamos, nos va a quedar OP sub 0 más lambda por B. Y ahora lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos coordenadas, este es el origen que es el 0, 0. Nosotros tenemos los valores de los extremos y de los orígenes, así que podemos de alguna forma desarrollar esta ecuación. ¿Cómo me va a quedar? El OP, quiero usar la misma nomenclatura que usé. A ver, el OP yo lo llamé, está bien, este sería XY. Fíjense porque me quedé pensando porque en la teoría que yo subí en el campus puse un X1, pero este X1 está mal, así que cuando lo lean o si lo quieren descargar, o sea, bórrenlo ese X1 porque en realidad sería XY. O sea, fue un error mío de tipeo. ¿Sí? Entonces, tienen el XY que va a ser igual a... Este vector va a tener componentes X0 y 0, ¿no? Más lambda, y el vector B puede tener componentes B1 y B2. Lo agregamos acá si quieren. Vector B, componente B1, B2. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar un poco esto. O a trabajar, mejor dicho. Si acá operamos, fíjense que nos va a quedar la primera componente de X0 y acá nos queda más lambda por B1. Y de segunda componente nos va a quedar Y0 más lambda por B2. ¿Cómo? Vamos, Acá lo que hice fue, hacemos un pasito más. Hacemos X0 y 0 más, metemos el lambda dentro del vector, me queda lambda por B1, coma, lambda por B2, y ahora hacemos la suma componente a componente y nos va a dar esto. Y fíjense que acá lo que vamos a hacer es igualar las coordenadas, o las componentes, mejor dicho, o sea, acá me queda X igual a X0 más lambda por B1, y acá me va a quedar Y igual a Y0 más lambda por B2, donde X0 y 0 van a ser las coordenadas del origen de mi vector, y B1 y B2 va a ser un vector genérico que está contenido en ese vector. Entonces, esta ecuación... ¿Eso me da cuántas veces tengo que multiplicar a B para obtener el P0P? Lambda te va a decir cuánto se tiene que estirar este vectorcito B para llegar a P. Al vector, en realidad sería P0P. ¿Sí? Es de donde nosotros partimos acá, de la igualdad. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo de alguna forma es forzando o trabajando con cosas que son conocidas para ver a qué expresión vamos a llegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta ecuación tiene un nombre y es la ecuación paramétrica, que es otra forma de escribir a la recta. Paramétrica. ¿Listo? ¿Qué? ¿Listo? Queremos más.
No, hay más. ¿Qué sucede? Este lambda es igual en las dos ecuaciones, es distinto, Es igual. es el mismo. Una pregunta, perdón. ¿Y lambda qué es? O ahora viene lo que... Lambda es un escalar. Acá lo definimos. Es el escalar que inicialmente cuando empezamos a desarrollar todo es el escalar que hace que tu vector B, que está en esta dirección, se estire de tal forma que haga que este vector B sea igual al vector al vector P0P. ¿Sí? Entonces, como este lambda es el mismo, lo que podemos hacer es despejar en cada una de las componentes. Si despejamos lambda, acá me va a quedar que lambda va a ser igual a x menos x0 sobre b1. Y en este caso me va a quedar que lambda va a ser igual a i menos i sub 0 sobre b2. Lo que hice fue despejar lambda en estas ecuaciones. No, esperen un segundín. ¿Y qué es lo que pasa acá? Esto lo puedo hacer siempre. Bueno, mientras no sea 0 ninguno de los dos. B1 y B2 tienen que ser distintos de 0. Esa es la condición fundamental para que yo pueda hacer esto. Y acá. ¿Cómo? Muy bien, lo podemos igualar. X menos x0 sobre B1 va a ser igual a i menos i0 sobre B2. Y esta ecuación es otra ecuación más que tiene un nombre y es la ecuación continua. Pero, entonces, B1 y B2 son iguales. No. Si tu x0 y y0 no es igual. No, es posible. Lo único que vos hiciste fue tratar de despejar lambda porque era igual en las dos ecuaciones y llegaste a esta relación. Pero no más que eso. Bueno, después, esta ecuación ya la vimos, pero vamos a repasarla. ¿Dudas hasta acá? ¿Por qué, profesor? Guardamos la fórmula, digamos. Eso es lo que me quedó claro. Salud. La fórmula. Ah, sí, la ecuación continua, esa la hoja de formulitas para resolver, digamos. Y, pero por ejemplo, el día de mañana. No, Vamos a pensar en un futuro. No, bueno, sí, también. Pero el día de mañana no nos acordamos de algo, pero si tenemos las herramientas para poder resolverlo, llegamos. ¿No? O en el parcial también. Qué duro, ¿no? Álgebra. Qué dura esta materia. Esta de acá, la continua. No, depende del ejercicio. Si arrancás directamente de la ecuación continua, como sabiendo esa fórmula general. Sí, depende mucho del ejercicio y qué es lo que les pida, pero si les piden, no sé, dado tal punto, escribir la ecuación continua, y ya pueden hacerlo de esta forma. Si les piden desarrollar, ya tendrán que ir más a esta parte de acá. Eso es relativo de cada ejercicio. ¿Sí?
Son todos muy parecidos. Son todos parecidos. Es que en realidad van a llegar a lo mismo, porque por ejemplo, en la ecuación continua, si ustedes despejan y, van a llegar a una ecuación de la recta. ¿O no? ¿Sí? Vamos a suponer que tienen x, no sé, el x0 es menos 1 sobre 2 igual a y menos, no sé, 3 sobre 4, por decir, no sé, dar valores, ¿no? Fíjense que acá ustedes pueden despejar y van a llegar a algo de la forma y igual a mx más b, ¿o no? Y están obteniendo la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿No? Veo muchas caras de terror. Acá. Digo, o sea, puse valores cualquiera, ¿no? Si yo les doy el x0 y el y sub 0 y les doy b1 y b2, lo reemplazan, ¿sí? Y cuando lo reemplacen van a obtener algo de esta forma. O sea, puse valores genéricos. Puse valores cualquiera. ¿Qué pasa? Si yo esto, la despejo, ¿cómo me va a quedar esto? X menos 1 sobre 2, y acá voy a tener un 4 igual a y menos 3. Esto lo simplificamos, me queda 2, entonces me va a quedar 2 x menos 1 más 3 igual a y. Acá queda 2x menos 2 más 3 igual a y. 2x y acá nos queda más 1 igual a y. ¿Y qué es esto? Ahí llegamos a algo que es de la forma y igual a mx más b. Si me piden graficar o ver qué forma tiene, es muy fácil de ver que m va a ser la pendiente, que es igual a 2, y esta va a ser la ordenada. Hasta incluso se puede graficar, y esto fíjense que me queda que comienza en 1, o sea, voy a tener la ordenada, mi intersección con el eje y en 1, y después para graficar, ¿se acuerdan cómo era? Tipo, me desplazaba un lugar y subía 2, y ahí trazaba. ¿Sí? ¿Dudas? Los números que puso son de ejemplo, ¿no? Sí, son de ejemplo. No, esto es tipo un ejemplo. Ahora el de 3 propio. No, mentira. Bueno, no me den ideas. No, pero está bueno que lo veamos. En R3, fíjense que yo acá voy a tener otra, o sea, acá voy a tener un Z, acá voy a tener Z, acá voy a tener Z0 y acá voy a tener un B3. ¿Qué va a pasar en R3? Me va a quedar, lo escribo, ¿dónde lo puedo escribir? Acá. Me va a quedar algo de la forma x menos x0 sobre B1 igual a y menos y0 sobre B2 igual a z menos z0, exactamente, sobre B3. Esto es si estamos trabajando en R3. Una consulta. Sí. No sé si lo explico bien, la ecuación de la recta en 3 dimensiones. O sea, sigue siendo m de x más b. Tendrías AX, o sea, tendrías tu componente Z. O sea, tendrías algo de la forma AX más BI más C por Z más una constante igual a 0. Esta era la misma que esa. Que acá, o sea, si la despejas de acá. No, pero yo te digo, esa es la fórmula de la recta. Esa. Acá. Es la misma que escribiste ahí arriba. Sería una recta en el R3. En R3, claro. Puede ser que te dé, a ver, acá hay una cuestión, puede ser que te dé la recta, depende qué forma tenga, puede ser que te esté dando también la forma del plano, pero eso depende de qué coordenadas tengas vos visibles para trabajar.
¿Dudas? Sería la ecuación final de la recta en R3. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Después esto es a modo de repaso, para que se lo acuerden, pero el ángulo entre dos rectas tiene la forma, vamos a suponer que tenemos dos rectas, R y R'. Yo voy acá a tener un θ, y vamos a suponer que acá tenemos un vector B, y acá tenemos un vector B'. Para calcular el ángulo, que lo vimos en las clases anteriores, va a ser el coseno de θ, que va a ser igual al módulo del producto escalar entre B y B' sobre el módulo de B por el módulo de B', que fue lo que vimos la clase pasada, no, la anterior. Esa fórmula ténganla ahí como presente porque hay algunos ejercicios que están asociados a esta ecuación. También podemos asociar a el ángulo entre dos rectas teniendo en cuenta, o algo muy parecido, pero en lugar de trabajar con vectores podemos trabajar con pendientes. ¿Sí? Si M y M' son las pendientes de la recta, de las rectas, lo que vamos a poder obtener es que la tangente de θ va a ser igual a el módulo de M menos M' sobre 1 más M por M'. Entonces, fíjense que pueden trabajar tanto con vectores como con pendientes para calcular lo que es el ángulo entre dos rectas. ¿Cuándo era el recuperatorio, profe? No. Profe, tengo una pregunta. Allá es AX más BY más CZ más... Una constante, D. Sí. Y después, bueno, yo acá les voy a dar la ecuación. Quiero ver, esperen. Con permiso, profe, ¿Cómo? Ah, perdón. ¿Ya está, profe? ¿Corto o más cuidado? No, quería ver un tema más, pero esperen que quiero... No, voy a tener que... No, voy a avanzar una cosita más de lo que es el plano y después termino de explicar un par de cosas de acá del espacio. ¿Gente de cero dice ahí o qué? De θ. Θ es el ángulo entre las dos rectas. Hay otra ecuación que también la van a utilizar, que es la distancia de un punto a una recta. Es decir, yo tengo la recta, o un plano, puede ser, si estamos en R3, pero en este caso como estamos en R2, sería una recta de la forma AX más BY más C igual a 0, y vamos a tener un punto que tiene coordenadas X0 y sub 0. Y a mí me pueden estar pidiendo en un ejercicio que yo calcule cuál es esta distancia.
Para eso hay una ecuación que es muy simple, que es que la distancia del punto a la recta R va a ser el módulo de A por X0 más B por Y0 más C sobre la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Fíjense que en este caso A, B y C van a ser estas coordenadas de la recta. ¿Qué significa la D? Distancia. ¿Y corrección de? Que las componentes A, B y C van a estar dadas por esta ecuación, ¿no? Tengo que tener la ecuación de la recta. Exacto. Y el X0 y 0 va a ser mi punto, que va a estar a una determinada distancia de ese plano. ¿Sí? ¿Eso es un 1 más CNM o es un escalar? Acá, 1. 1. Estoy viendo que otras fórmulas. No, esa es una de las fórmulas y. Sí. ¿Cómo? No, es fórmula de distancia. Sí. Sí. Estoy ahí en el... Sí. ¿Es esta? ¿Por qué hice más D? Pero bueno, hasta acá vimos 2D. Para 3D avanzamos. Allá, por ejemplo, la ecuación del plano. Acá. Esto es en R3. Por ejemplo, tenemos ahí. Por acá también teníamos la ecuación paramétrica en R3. Estoy viendo qué me falta explicar del espacio. Así no somos repetitivos. ¿Cómo? Esta de acá. Sí, pero en R3. En el espacio. Claro, pero la paramétrica sería eso de abajo, pero agregando de la recta. Acá, si tenemos en R3 la ecuación paramétrica, nos va a quedar algo de la forma, lo escribo acá, sería x0 más lambda por b1 y 0 más lambda por b2 y acá sería z0 más lambda por b3. Esta sería en R3, o sea, en el espacio. Fíjense que yo lo que estoy haciendo en realidad es agregando la componente z. ¿Sí? Acá agregué la parte z. Z0 más lambda por B3. No lo podremos mirar. Sí. Eso es la continuación de distancia de un punto a una recta, ¿no? No. Me preguntaron sobre lo que es la ecuación paramétrica para lo que es el espacio. Sí. A ver, acá lo ponemos. O sea, la continuación de distancia de un punto a una recta es allá la ecuación del plano. Sería esto, o sea, tenemos la recta y el punto, sería la distancia de un punto. En R3, ahora lo vamos a ver, va a ser un plano y un punto. Perfecto. ¿Sí? Pero acá la ecuación paramétrica en R3, o sea, en R3, la ecuación paramétrica, fíjense que nos va a quedar exactamente igual a lo que era en R2, pero le tenemos que agregar, acá nos va a quedar x0 más lambda por b1, acá tenemos y0 más lambda por b2,
y tenemos acá Z0 más lambda por B3. Y esto va a ser igual a X y Z. ¿Sí? Esta sería la generalización para R3. Para el espacio, o sea, para situaciones como acá, que tenemos largo, ancho y alto. Hay otra ecuación que pueden llegar a tener acá y tengo dos planos, ¿sí? Como si pusiera esto, ¿sí? Acá tengo un plano y acá tengo el otro plano. Entonces, yo quiero calcular la intersección de esos dos planos. ¿Qué sucede con los planos? Los planos tienen la forma, por ejemplo, el plano 1 va a tener la ecuación A1x más B1y más Z1z más D1 igual a 0. Esa es la ecuación de un plano. O sea, esto puede ser el plano 1. Y acá yo voy a tener el plano 2, que va a ser de la forma A2 por X más B2 por Y más Z2 por Z más D2 igual a 0. ¿Sí? Si quieren ponemos acá plano 1. Y este sería el plano 2. Para ver la intersección de esos dos planos, lo que yo tengo que hacer de alguna forma es tratar de trabajar con las normales a esos planos. ¿Qué era la normal? El perpendicular. Ahí está. Entonces, fíjense, yo voy a tener, no sé, una normal que es correspondiente a un punto en el plano 1 y voy a tener otra normal que va a ser correspondiente a un punto en el plano 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la intersección de esos dos planos, lo que voy a tener que hacer es el producto vectorial, o sea, voy a tener que hacer el producto vectorial entre la norma 1, la norma no, el vector normal 1 con el vector normal 2. ¿Sí? ¿Y cómo calculo N1 y N2? Son estas componentes. ¿Sí? ¿Cómo? Acá lo que estamos viendo son las intersecciones de dos planos. Sí. Claro, pero ahí abajo eso lo igualo en N2 a la intersección. Perdón, no entiendo. El N1. último renglón que está ahí. Acá, es un producto vectorial. Eso sería igual a la intersección de esos dos planos. Claro, me va a dar la intersección de los dos planos. Lo mismo, o mejor dicho, algo parecido, cuando trabajamos con planos. Acá, si yo tuviese que calcular el ángulo, en lugar de entre dos rectas, sea entre dos planos, lo que nos va a quedar, acá lo pongo acá arriba, sería el ángulo entre dos planos. O sea, por ejemplo, el ángulo que se me forma acá
entre estos dos planitos, este tita, va a ser, la fórmula es el coseno de tita igual a la normal 1 por la normal 2 sobre el módulo de la normal 1 por el módulo de la normal 2. En lugar de trabajar con los vectores, voy a trabajar con las normas. Con las normales, perdón, estoy con normas. Con las normales de los planos. La última ecuación y hacemos un descanso. ¿Sí? Si quieren, seguimos. Bien, y acá, esto. La distancia de un punto a una recta, yo puedo calcular lo que es la distancia de un punto a un plano. ¿Sí? O sea, yo voy a tener el plano y acá voy a tener el punto y voy a poder calcular la distancia. La fórmula es exactamente la misma, lo único que se me agrega la componente z. Es decir, acá me queda que la distancia de un plano o de un punto al plano, vamos a suponer que lo llamamos pi, va a ser igual a el módulo de a por x0 más b por y0 más c por z0 más d, cierro, y sobre la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, donde a, b y c van a ser van a ser las coordenadas que van a estar dentro de lo que es la ecuación del plano. ¿Sí? Son mis coordenadas de mi punto. No, tus coordenadas del punto van a ser, o sea, P va a tener coordenadas x0, y0 y z0. A, B, C y D las vas a sacar de la ecuación del plano, de esta ecuación. ¿Sí? ¿Cuánto noto eso? Profe, eso que hay en P, paréntesis P, que pi eso no. Esto es pi y así lo llamé al plano, es como se llama el plano. No, Siempre pi es como constante. O es un número de ejemplo. no, es el nombre del plano. Le pude, sí, le pude haber puesto. Cualquier otra cosa, sí. Sí, la compliqué, ¿no? Poniendo. Nada, pues, Le ponemos alfa. pi es, claro. Profe, y ahí N1 y N2 serían la referencia a plano 1 y a plano 2. Claro, son las normales. O sea, vos tenés tu plano y vas a tener un vector normal a ese plano. Y lo que está diciendo con el por esto va a ser el producto entre esos dos. El producto vectorial, y cuando vos hagas el producto vectorial seguramente quede un vector que puede ser de esta forma o de esta forma. Acuérdense también de lo que era la regla de la mano derecha para calcular hacia dónde, dirección y sentido de los vectores normales. Sí. ¿Los vectores normales van a ser dados? Depende del ejercicio. En general se lo solemos dar. Pero depende mucho del ejercicio. Pero sí, o sea, no vamos a pedir que calculen un vector normal. O sea, sí, quédate tranquilo que sí. Generalmente al menos en esta materia se los damos. Tal vez en otras materias tengan que calcularlo, pero nosotros no. Me corro así, ¿pueden copiar? No, me corro para allá. ¿Alguna otra duda? ¿No? Llegó el momento más esperado, chicos. No, tampoco tanto. No, hacemos un descanso de más o menos unos... ¿Qué hora es? A ver. Ya tengo que las 9. ¡Ahí está! ¡Qué rápido! Bueno, 15 minutos. ¿Sí?